Entonces, el diagnóstico no es una condena, es un proceso. Y no es algo que uno puede encontrar en una sola consulta, es algo que muchas veces tarda años en llegar. Un diagnóstico muchas veces tarda años en llegar, pero atrás de ese camino en el cual está la búsqueda de este diagnóstico, hay una familia que acompaña. Entonces nosotros no podemos hablar de un paciente, nosotros tenemos que hablar de un entorno familiar. Y no es solamente la familia núcleo, ¿sí? No es mamá, papá o la constitución de familia que tenga, porque podemos hablar de cuidadores también. Es toda la línea de familia, es el entorno, los hermanos, los hijos de los hermanos, ¿sí? Los abuelos. Tenemos un entorno que acompaña. Cuando un médico nos da un diagnóstico, no solo nos da información, sino nos toca, esto es re importante, nos toca nuestro presente, tiene autismo, nos toca nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el autismo es una condición de vida para toda la vida. El problema está cómo recibimos ese diagnóstico, cómo ese médico dice o no dice ese diagnóstico. ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Quién nos puede ayudar con esto? Pero además esto nos toca nuestras emociones. O sea, ¿qué sentimos cuando nos sentamos frente a un profesional a escuchar un diagnóstico? Miedo. Miedo, yo diría hasta terror. Tiene autismo. Me quedo en el limbo, en el todo y en la nada. ¿Qué es el autismo? Porque yo conocí a alguien, porque alguien me dijo, porque me quedé en blanco. Culpa, pero ¿estaré con el profesional indicado? ¿Estaré con el profesional que me está diciendo verdaderamente lo que me está pasando? Siento confusión, ¿no? ¿Qué es el autismo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, estamos frente a una situación que me cambia mi realidad y la de mi entorno. Y a veces siento todo esto al mismo tiempo. Entonces, recibir el diagnóstico no significa que haya cambiado el hijo que llevamos a la terapia o a esa consulta. Lo que cambia es la forma en la que entendemos lo que antes no tenía nombre. ¿Sí? La forma en la que entendemos los que hasta hace un ratito no tenía nombre y ahora tiene un nombre y es autismo. ¿Pero qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con todas estas emociones que me dan vueltas? ¿Qué hago yo? Bueno, empezar a transitar un duelo. En total soledad, porque tengo un profesional sentado delante mío, un hijo que siento que ya no conozco, pero es mi hijo, con un rótulo que me ha cambiado la vida. Podemos comprender y acompañar. ¿Sí? Pero sobre todo alojar ese proceso y respetarlo. Respetar el proceso de duelo, del duelo de ese diagnóstico. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es el autismo y qué no es? El trastorno del espectro del autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, la interacción social, la flexibilidad del pensamiento, la conducta. ¿Sí? O sea, todo lo que tiene que ver con la interacción con otros va a estar teñida por ciertas conductas que son distintas. Se caracteriza por fallas en la sinaptogénesis. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo importante es entender que el autismo no es algo solamente ni conductual, ni es algo solamente
genético, ni es algo ambiental, es todo esto. Las neuronas no hacen las conexiones suficientes en determinadas áreas del cerebro, ¿sí? Como para poder interactuar, comunicarse, construir el lenguaje, ¿sí? Entonces, además está caracterizada por factores genéticos, muchos están en estudios, y además por factores socioambientales. No es una enfermedad. Una enfermedad con una pastillita probablemente la curemos, con una cirugía la curemos. No es una enfermedad, es una condición de vida. No es un error. Nadie hizo nada para que suceda. No es un error. No tiene una única cara. Y esto es sumamente importante. Esto es lo que yo siempre rescato y transmito. Hay tantas manifestaciones del autismo como personas con autismo. Entonces, no hay dos personas con autismo que sean iguales y esto nos pone en el lugar y la obligación de respetar a las personas con autismo. Hay tantas manifestaciones del autismo como personas con autismo. Entonces, no tolero cuando me dicen, es así porque tiene autismo grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Tenemos una persona con una condición de vida para toda la vida. ¿Sí? Pero primero tenemos una persona. Esa persona tiene una crianza, una personalidad, gustos. Puede ser selectivo en la comida, pero puede que no le guste la carne verdaderamente. Y nunca lo vamos a entender. ¿Sí? A todo le ponemos un nombre. Lo que nos estamos olvidando es que hay una persona. Y que cada manifestación va a ser diferente en cada persona con autismo. Conocer el diagnóstico no limita a tu hijo, lo libera de ser malinterpretado. ¿Sí? En realidad, conocer el diagnóstico libera de ser malinterpretada a la persona con autismo. ¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado muchas veces, tiene un montón de problemas de conducta, rompe todo, se enoja fácil, tiene berrinche, ¿eh? ¿Sí? Entonces, no, tiene una condición de vida para toda la vida y no va a ser malinterpretado. Va a ser interpretado como lo es una persona con una condición de vida diferente. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hablamos del diagnóstico? El modo en que nombramos el diagnóstico va a influir en cómo lo vivimos. Si nosotros evitamos la palabra problema, tragedia y deficiencia, va a ser mucho más amigable, no solo para la familia, sino para la persona con autismo. Y hablo de todo el entorno. Problema, tragedia, deficiencia. Usar un lenguaje que sea realista pero no fatalista. Mi hijo tiene autismo. Es importante trabajar para poder decirlo. Muchas veces no se puede decir. Y se puede poner en palabras cuando pasa el tiempo. Y cuando como familia voy entendiendo verdaderamente cuál es el alcance y cuál es la condición del autismo. Mi hija está dentro del espectro, tiene una forma distinta de ver el mundo, verdaderamente. Tiene una forma de ver el mundo diferente. Si nosotros bajamos la presión de lo que nosotros queremos de esa persona y no escuchamos a la persona con autismo, no lo analizamos, no analizamos sus conductas, entonces siempre vamos a luchar en contra de. Y nosotros tenemos que acompañar. El trabajo real es ponernos nosotros a acomodarnos a las personas con autismo. Nosotros acomodarnos. No pretender todo el tiempo reacomodarlo a como nosotros queremos o soñamos que sea. ¿Sí? Tenemos que aprender nosotros cómo usar el lenguaje, tenemos que aprender y tenemos que empatizar o sensibilizar, que es una palabra que me gusta mucho más, y saber que no ve el mundo como nosotros.
como las personas que no estamos dentro del espectro del autismo. Su mirada es diferente. Si esto está ordenado para mí, no está ordenado para una persona con autismo, yo tengo que encontrar un punto medio. ¿Es fácil? Absolutamente no. Es un camino de aprendizajes. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. La reconstrucción identitaria del diagnóstico al relato. El lenguaje permite reconfigurar la identidad, pasar de ser un diagnóstico de una persona con una historia, con un diagnóstico. Por eso yo siempre hablo con las familias y les digo, ¿cómo era cuando era chiquito? ¿Qué pasaba cuando pasaba esto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? No, pero eso no. ¿Qué sentís cuando lo abrazás? ¿Qué siente? ¿Cuántas veces te dejó abrazarlo? ¿Cuántas veces, qué frazadita es la que usaste? Apelar a esos sentimientos, a eso que me regocija y me reconforta de ese hijo que yo no soñé, porque verdaderamente es un hijo que no soñé, pero sí es mi hijo. El amor nunca está en juego. ¿Sí? Entonces, narrar la patología en grupos de apoyo, en entrevistas, hablar, esto es poder hablarlo, se convierte en un acto de resistencia y resignificación. Yo resignifico el autismo, lo acomodo a mi vida, ¿sí? Me acomodo a su vida. Insisto, ¿es fácil? Por supuesto que no. Y esto es lo que hay que decir con total libertad. No es fácil tener un hijo con autismo. No es fácil en ningún momento porque ya criar un hijo es un trabajo, ¿no? Nadie sabe criar un hijo, no nacés sabiendo criar un hijo. Vos tenés dos y son totalmente diferentes. Porque además cada hijo nace en una situación de la pareja o de la constitución familiar que tenga en momentos diferentes. No somos la misma persona cuando tuvimos el primer hijo y cuando tuvimos el segundo, ni cuando tuvimos el tercero. Somos personas totalmente, y venimos de crianzas diferentes. Y nosotros tenemos una crianza determinada. Si yo tengo una crianza rígida y soy muy estructurada porque así me criaron, entonces yo voy a criar desde ese lugar o voy a hacer todo lo opuesto. A mí me criaron así, yo voy a hacer de otra manera. Pero todo esto cae, pesa y acompaña también al hijo que tenemos. Sumado que tiene una condición de vida diferente, lo que tengo que aprender es mucho más difícil. Pero eso no significa que este hijo deje de ser tu hijo, ¿sí? Y que sea fácil o no fácil criarlo. Tengo autismo, pero no soy el autismo, soy Agustín, persona con autismo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que reconsiderar, que la misma persona con autismo pueda ponerse en ese lugar. Sí, sos Agustín y tenés autismo y vamos a hablar del tema. ¿Sí? Por supuesto que cuando una persona con autismo llega a la adolescencia o su adultez va a ser diferente que cuando era chico y rompía todo y se quería escapar del aula, ¿sí? Y se pegaba y no hablaba. Por supuesto que es diferente, pero somos una construcción como padres también. Pasamos a la siguiente. El duelo ante el diagnóstico no es un proceso psicológico, sino discursivo. El lenguaje con el que se comunica, procesa y narra ese diagnóstico puede aliviar o agravar el duelo. Sentado una familia adelante, esto es autismo. 2 sesiones de fono, 2 de TO, 2 de psicología, 2 de psicopedagogía, vaya, tramitamos el certificado de discapacidad, me tiene que traer. Es cruel, ¿sí? Esta forma de transmitir un diagnóstico es muy cruel.
nosotros dejamos, digamos, dejamos todo como familia para ir por un diagnóstico y nos dan una puñalada. Esto no es, lo discursivo es importante. Yo me quedé con ese momento y en ese momento después ya no me acordé más de nada. ¿No? Por eso hay que trabajar mucho con los profesionales, para que los profesionales puedan sensibilizarse con las familias que están escuchando el diagnóstico. ¿Sí? No más. Tiene autismo, certificado de capacidad, vamos a decir, bueno, los trámites no los puedo entender en este momento. En este momento me estás diciendo algo que es muy fuerte sobre mi hijo, que yo te lo estoy trayendo para que vos lo evalúes. Yo te estoy donando a ese hijo para que vos lo evalúes y vos me estás diciendo, tiene autismo. Esto es un autista, porque en mi carrera he escuchado muchas cosas, 33 años, trabajando con personas de autismo, con autismo, y he escuchado muchas cosas. Esto es un autista. Esto es un objeto, no es una persona, para empezar. Entonces, lo importante es capacitar, lo importante es transmitir lo que siente una familia. Y lo importante es transmitir lo que siente esa persona con autismo que está sentada ahí, que vos decís, no me está escuchando, no entiende. No podemos subestimar a esa persona que está con su familia y está escuchando el diagnóstico. Es necesario humanizar el discurso médico y acompañar el proceso lingüístico del paciente, permitiendo que construya sentidos, no solo escuche sentencias. Cuando una palabra lo cambia todo, depende cómo hablamos y vivimos el diagnóstico de autismo de nuestros hijos. Verdaderamente se suele vivir como una sentencia, se suele transmitir como una sentencia. ¿Sí? En mi consultorio siempre digo esto, yo la verdad no atiendo, yo no atiendo autistas, nunca atendí a un autista. Yo siempre pregunto qué le pasa a esa persona, ¿sí? Por eso aman ir al consultorio, porque es su lugar de pertenencia. A mí me han dicho, siempre lo cuento, el piropo más hermoso que he recibido en mi vida, una mamá de un hijo con autismo bastante complicado, lo atendí muchísimos años y me dijo, vos sos un bicho raro como nosotros. Y yo me sentí incluida. Entonces yo en ese momento me sentí adentro de su historia. Y para mí fue maravilloso. Para mí fue increíble lo que me dijo. Vos sos un bicho raro como nosotros. Entonces, es ser parte y sentirse parte. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. El duelo versus de lo que esperamos y versus lo que es. ¿Es normal sentir que algo se rompió? Sí. La idea del hijo ideal del futuro que imaginamos. ¿Qué pensás cuando proyectás un hijo, o cuando estás embarazada, o cuando lo adoptás? ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Qué te imaginás? Y bueno, vos te imaginás que va a ir a la facultad, que va a tener una vida plena. Uy, hasta cuando vas a tener nietos. Uy, va a ser maravilloso todo. Uy, y la verdad que lo maravilloso es muy idílico, con cualquier hijo, ¿sí? Entonces, eso se rompe, porque lo que empezás a pensar, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? Cambia esto, ¿sí? O sea, ¿qué es que soñé y qué va a ser cuando yo no esté? Cuando yo me muera, ¿quién lo va a cuidar? ¿Va a terminar internado en un lugar? ¿Quién se va a hacer cargo de él? Cambia totalmente la historia. Entonces, el amor que sentimos no cambia con el diagnóstico, solo se transforma en una nueva
información. Estoy viendo a mi hijo con los ojos del diagnóstico, con los ojos del amor y la curiosidad de conocerlo. ¿Quién es mi hijo con autismo? ¿Quién es esa persona que ahora tiene un diagnóstico? ¿Cómo es? Es impredecible. Yo no sé a qué colegio va a ir, cómo va a estudiar, va a aprender matemática, va a ser como... Y no lo sé. La verdad que yo no lo sé. Por eso es importante que todos los profesionales, los que están en esta charla, y bienvenidos a todos los que se sumaron, de la educación, de la salud, sepan por lo que pasa una familia cuando la idea del hijo ideal se rompe. Y no hablo solo del autismo, ¿eh? Hablo del autismo porque es una condición de vida para toda la vida, pero hay muchas condiciones del neurodesarrollo, ¿sí? Que también pasan por el duelo del diagnóstico. Todo es un duelo. En realidad, un cambio siempre es un duelo, ¿sí? Pasar de la niñez a la adolescencia es un duelo. El duelo de la adolescencia, todo es un duelo, ¿sí? Que, a ver, la adolescencia es la muerte del niño para el nacimiento de la adultez, del adulto. ¿Estamos preparados? No. A tu hijo solés desconocerlo cuando es adolescente. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser tan mal educado? ¿Cómo puede dormir todo el día? ¿Cómo era así tan bueno y ahora? ¿Cómo puede estar encerrado tantas horas? ¿Cómo antes se vestía de una manera, ahora de otra? ¿Cómo puede ser tan roñoso que ahora no se quiere bañar? Si yo le enseñé a ser re limpito. Bueno, porque en realidad es esto, es una etapa, es adolecer, es una transición y es el duelo de la muerte del niño para el nacimiento del adulto. Pasamos a la siguiente. El lenguaje del duelo, metáforas, esto es muy interesante, identidades y emociones. Según Josh Lakoff y Mark Johnson, lingüistas estadounidenses, hablan de las metáforas que estructuran el pensamiento. En el caso del duelo, son frecuentes metáforas bélicas, luchar contra el autismo, ganar la batalla. Es una metáfora. Yo no le gano a nadie una batalla, digamos, no tengo un arma para ir a luchar y tampoco lucho contra el autismo. ¿Sí? Metáforas de quiebre, mi vida se partió en dos. Se me cayó el mundo. Son metáforas de quiebre. ¿Sí? Estas metáforas estructuran el pensamiento. Como yo lo digo, es como lo estoy viviendo. Metáforas espaciales, caí en un pozo, caminar a ciegas. ¿Sí? Estas metáforas estructuran la forma de ver la vida y pasa por lo lingüístico. Por eso yo les decía que la intención de esta charla es darle un lineamiento lingüístico, ¿sí? Más allá de lo que es la psicología, que los psicólogos sabrán explicar los duelos mucho mejor que yo desde su lugar, por supuesto, pero esto es una mirada lingüística. Ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy esperando yo? Y cómo digo las cosas es como yo estoy estructurando mi mirada sobre mi hijo. Estas metáforas no son neutrales. Pueden empoderar, pero también generar culpa. Si no luchas lo suficiente, perdés. Si yo no lucho lo suficiente, mi hijo no va a salir adelante. Si yo no lucho lo suficiente, mi hijo no va a salir adelante. ¿Sí? Es una metáfora, porque en realidad la lucha habla de una cuestión bélica que a mí me lleva a mantenerme allá arriba para no caer en un pozo. ¿Se entiende? O sea, usamos esas metáforas para estructurarnos para no caer en un pozo. Y pasamos de una metáfora bélica a una metáfora espacial y estoy caminando a ciegas. Y verdaderamente estoy caminando a ciegas, esa es la sensación. Pasamos a la siguiente. Herramientas para acompañar mejor, buscar redes de apoyo, asociaciones, grupos de padres, terapeutas empáticos. Yo de acá lo que tomo es terapeutas empáticos. Porque en algún momento
siempre nos vamos a cruzar con alguna asociación, siempre vamos a entrar en grupos de padres, pero el tema es que no siempre encontramos terapeutas empáticos. Y lo digo como terapeuta. ¿Sí? Es importante buscar hasta que yo me quede, para mí sea cómodo, para mí como familia y para mi hijo, por supuesto para ambos, la empatía de los terapeutas. Me mandaron a ver a fulano que es el mejor de todo, la mejor de todos los terapeutas, que nunca se levantó de su escritorio. ¿Sí? Que me hablan difícil, que suena divino, pero nunca se tiró al piso conmigo. ¿Sí? Que nunca me atendió un llamado después de hora, que nunca escuchó mi dolor. ¿Sí? Es muy importante sentirse vinculado con el terapeuta. Hay un paciente para cada terapeuta y un terapeuta para cada paciente. Y si el vínculo no está, no funciona la terapia. Soy una convencida de eso. Vínculo número 1, 2, terapia. El vínculo es lo más importante. ¿Sí? No compararlo con otros niños, su desarrollo tiene su propio ritmo, claramente. Cuando vos ves los chats de padres, muchas veces decís, tengo una mamá que me dijo la semana pasada, todo lo que yo le iba diciendo, me iba diciendo, pero eso es pensamiento simbólico, pero esto, y le digo, pero ¿dónde escuchaste todo eso? Le digo, ¿por qué estás diciendo todo eso tan teórico? No, porque en las mami me dijeron que, pero están hablando de sus hijos. Vamos a hablar de tu hija. Ella es tu hija. Compartamos experiencias con los otros padres, sí, pero que siempre es muy importante, por supuesto, pero cuando hablamos de tu hija, hablamos de tu hija. ¿Sí? No hablemos del hijo de otro. Si ella el juego simbólico, si esto lo está haciendo tu hija en este momento, el hijo de otro lo hizo en otro momento. Tiene otra edad, tiene otra crianza, tiene otra forma. Este es tu hijo. No quedarse solos, el diagnóstico es el comienzo, no es el final. El diagnóstico es un comienzo de un camino. Aprender a celebrarlo, esta es la parte tan linda, aprender a celebrar los logros súper pequeños como pasos gigantes. El sábado, un papá en la terapia me dijo algo que me conmovió profundamente. Un papá viudo, la mamá murió cuando el nene tenía 1 año y medio, el nene tiene 6 años, y cuando llegó a mi consultorio hace 1 año, el nene no hablaba absolutamente nada. Hoy es un loro, hablando como dice el padre, y en la devolución yo le digo, ¿viste cómo está hablando? Le digo, hasta a mí como terapeuta me sorprende. Y él me contestó, ¿viste, Leti? Por fin tengo alguien con quien hablar. ¿Sí? O sea, son ellos dos solos y me dijo, por fin tengo alguien con quien hablar. O sea, fue muy emotivo porque lo que significó que ese niño hablara para ese padre que está solo criándolo. Estas son las cosas que hacen a la empatía de la terapia, ¿no? Aprender a celebrar esos logros. Lo que pasa desapercibido en un desarrollo neurotípico son grandes logros en un desarrollo no típico. Vamos a la siguiente. Nombrar la experiencia, la carga semántica del término. Y acá nos metemos en el tema del cuidador. El síndrome del cuidador implica una medicalización, una patologización de una experiencia humana. ¿Qué significa? El término cuidador es ambiguo. Puede denotar una actividad profesional, nosotros los terapeutas somos cuidadores, como una labor afectiva no remunerada. Los padres o la familia son cuidadores no remunerados. Todo lo hacen
por amor a su hijo, todo lo hacen por la obligación, todo lo hacen por su deber, como padres. El uso del sustantivo, en vez de verbos como cuidar, enfatiza una identidad fija, no una acción pasajera. El cuidador es cuidador y tiene el rol del cuidador. Y ahora nos metemos en eso. Pasamos a la siguiente. Análisis semántico. Palabras como sacrificio, agotamiento, responsabilidad, obligación, acompañan el discurso del cuidador. Se construye una narrativa de sobrecarga emocional y física, muchas veces normalizada, invisibilizada. Padres, familias, con esa mochila tan pesada, ¿sí? Ya han normalizado el sacrificio. Parte de lo que nos tocó, teniendo un hijo con autismo o con otra patología del desarrollo, invisibilizada. Llevo a mi hijo a la terapia, yo lo llevo, lo dejo, estoy agotada, estoy cansado. Trabajé, hice mi trabajo, los cuidé, estoy ahí. Nadie me ve, me voy desdibujando frente a mi hijo. Me voy desdibujando en las terapias. Normalizo sentirme mal. Normalizo, pero siempre puedo un poquito más. ¿Sí? Siempre puedo. Estoy enfermo. No importa, lo llevo a la terapia. Normalizo ir enfermo. Pasamos a la siguiente. Desde un enfoque del análisis del discurso podemos observar, los cuidadores construyen su identidad a través de narrativas de abnegación y culpa. Si no lo hago, me da mucha culpa. Si faltamos un día a la terapia, me da mucha culpa. Porque tal vez ese día la terapia era re importante. Porque tenía yo mucho sueño y no podía más y me da mucha culpa no llevarlo. Yo no puedo lograr decirle al terapeuta, hablo desde la terapia, por supuesto, porque es mi área, y entonces, de decir, mira, hoy me siento realmente mal, no lo voy a poder llevar, no lo puedo decir, eso me da mucho culpa. Se posicionan en roles subordinados o invisibles frente a la persona que necesita tratamiento o frente al mismo sistema de salud. Lucho con el sistema de salud, los papeles, las aprobaciones, y lucho, y todo es una lucha, y mi vida se convierte en esta lucha. El uso de pronombres como yo versus ella o él puede mostrar distancias o funciones identitarias. Yo ya no soy yo, todo mi tiempo es para él. Doy la vida por mi hijo. Y también se dice con chicos que no están dentro del espectro del autismo. Y acá hay un papá, por ahí, que lo estoy viendo, que siempre se lo digo, no tenés por qué mostrarle a tu hijo que vos das la vida por él, porque para el hijo es una carga muy pesada tener esa responsabilidad de que tu padre o tu madre está dando la vida por vos. El amor no se puede medir, entonces no es necesario dar la vida, ¿sí? No es necesario, son cosas que están implícitas, pero dar la vida es muchísima carga para usted. Si yo no me cuido, no lo puedo cuidar. Y este es el cambio de paradigma de los cuidadores. Si no me cuido, yo no puedo cuidar. Si yo como terapeuta no me cuido, no puedo cuidar a mi paciente. No me puedo ir desdibujando en cada día de mi vida, ¿sí? Y me desdibujo porque me da mucha culpa. Pasamos a la siguiente. El lenguaje emocional, metáforas y expresiones recurrentes. Me estoy quemando. Es el burnout famoso,
que se puso muy de moda y que esto surgió por los mismos terapeutas. Estoy quemadísimo, no doy más. No puedo, me tengo que sentir que escribir un informe, no puedo más. No puedo escribir una letra. Tengo que, o sea, no llego a la última hora del consultorio, estoy quemado. Es una carga pesada, expresiones que construyen el cuidado como algo que consume la identidad del cuidador. Me absorbe, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Pierdo mi identidad, pierdo mi forma de ser, pierdo mis ganas de vivir. Me pierdo. Ese es el lenguaje emocional y las metáforas. Y todo esto que estoy contando, todo está tomado de lo que yo vengo escuchando en toda mi historia profesional, ¿no? En esto de el silencio que incomoda. Y pensando también, como dije al principio, de qué se trata el silencio, ¿no? Ese silencio que no lo voy a, que no voy a entrar en el silencio porque no me quiero escuchar, porque si me escucho me derrumbo. ¿Sí? Entonces, si yo no me cuido, no puedo cuidar. ¿Sí? Entonces, consume la identidad del cuidador. Cuando yo voy a una charla y pregunto, a ver, preséntense, soy la mamá de, y ahora, soy el papá de, no, soy Leti, soy Laura, soy Gaby, soy Juan. Yo no escucho eso. Soy la mamá de, soy el papá de, soy la abuela de, soy el abuelo de. Perdemos identidad. Vamos perdiendo identidad. Pasamos a la siguiente. Pragmáticas, actos del habla y el silencio. Los cuidadores muchas veces usan eufemismos o minimizaciones. Estoy cansada, pero no es para tanto. O un poquito más. Ah, no es para tanto. Estuve 14 horas del día llevando a terapias a mi hijo. Estuve 14 horas del día haciendo mi trabajo, lo que tengo que hacer y todo junto, pero no es para tanto. Es común el uso de actos del habla indirectos para pedir ayudas o expresar malestar, lo que puede derivar en que no se reconozca el sufrimiento. Personas que están malhumoradas todo el día, tal vez peleándose con un telemarketer de una empresa, y vos decís, ¿tanto? Y bueno, pero porque algo me está pasando y no tiene que ver con el telemarketer que me atendió, ni con el de la ventanilla de aquel negocio. Tiene que ver con lo que a mí me pasa como persona y mi cansancio y mi sufrimiento. El silencio es no hablar del agotamiento o no quejarse, se convierte en un acto comunicativo cargado de significado cultural. Por ejemplo, en contextos donde el cuidado es una obligación moral o religiosa, ¿sí? Es decir, vos tenés que dar la vida por tus hijos. Vos tenés que, ¿sí? Y yo me termino enfermando. Entonces, si no se cuida al cuidador o no ayudamos a cuidar al cuidador, si no alojamos al cuidador, el cuidador se enferma. Y si el cuidador se enferma, estamos en un lugar del que no podemos salir. La persona con autismo no está en su mundo, está en el mismo mundo que todos estamos, solo que funciona de manera diferente. ¿Quién lo entiende? Y si no lo entiende la familia, ¿quién lo va a entender? Entonces, ¿cómo no cuidar al cuidador? Una niñera también es cuidador, los abuelos son cuidadores, los docentes son cuidadores, los terapeutas somos cuidadores. Entonces, si esta red y este entorno no está alineado y no está íntegro y su lenguaje empieza a cambiar, lo que recibe esa persona con autismo es un entorno inseguro.
Todo lo contrario de lo que le queremos dar verdaderamente. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. El peso de las palabras, semántica y patologización. Síndrome del cuidador como carga médica y emocional. La elección léxica asociada al sacrificio, a la carga, al desgaste, a la responsabilidad, tensión, y esto es muy importante, tensión entre lo voluntario y lo obligatorio. Nadie elige tener un hijo con un problema en el neurodesarrollo. No es algo que podamos elegir, no es voluntario, por eso me pesa también. Yo no elegí tener un hijo diferente. Y lo obligatorio es la obligación de hacerme cargo con toda la responsabilidad de un hijo que yo no pedí que sea así. No es lo que yo soñé. Yo no elegí esto, simplemente me tocó. Entonces, esta familia que le tocó este hijo, que no tiene culpa, que no lo eligió y que no lo pidió, necesita un entorno seguro. Necesita una red de contención. Y en eso tenemos que trabajar los terapeutas. Y en eso tenemos que trabajar en la educación, en una red de contención. Cualquier niño que no tenga una problemática del desarrollo, se porta mal en la escuela, llamamos a los padres. Nota, 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 mail, nota, mail, nota, mail. Bueno, está portando así, está bien, pero ¿cómo hago yo para resolver algo que pasó en la escuela si empujó, mordió, pegó? Trabajémoslo juntos, ¿sí? Trabajémoslo juntos. También pensamos, ¿qué hace la escuela con un niño que no sabe abordar? Porque tenemos un montón de factores que son una sobrecarga, el número de alumnos, las condiciones que no me la permiten, ¿no? Bueno, hay que empezar a crear entornos seguros. Y no hace falta mucho, porque siempre, si nosotros esperamos siempre el más allá, siempre esperamos, siempre, tenemos que actuar en el aquí y en el ahora. Tenemos que crear entornos seguros. ¿Sí? La que sigue. Identidades discursivas, análisis del discurso y narrativas. La construcción de una identidad subordinada. Ya no soy yo, no soy la misma, vivo para mi hijo, es lo que venimos hablando hasta ahora. Tenés que vivir por vos también, porque el desarrollo de tu hijo también va a depender de eso, de que vos te construyas con tu hijo, de que vos seas con tu hijo, de que vos acompañes a tu hijo, pero también tu hijo te acompaña a vos en la vida. Invisibilidad discursiva, el cuidador se diluye frente al cuidado. No existe más. Solo existe una persona que llevan a terapia y la llevan a la escuela y te empezás a desarmar y ya no te cambiás, ya no te depilás, ya no vas a la peluquería, ya no vas a jugar un fulbito, ya no nada. Lo más simple, ya no me acuesto y veo una película porque tengo que leerle un cuento antes que duerma, porque le tengo que poner esos benditos pictogramas que me dijeron que le tengo que poner, porque tengo que cuidar que no, porque tengo que cuidar, que cuidar, que cuidar. Porque nunca alcanza. Porque si yo estoy criando un hijo con una problemática del desarrollo, nunca alcanza. Porque yo me fui de foco. Porque me olvidé que yo tengo un hijo con un problema del desarrollo. Entonces nunca va a alcanzar. Porque hago un recorrido eterno, porque el duelo no lo pude transitar. Y el duelo va a depender de cada uno. El duelo no se resuelve mágicamente, tiene muchas etapas. La última es la aceptación. Para llegar a la aceptación pueden pasar años o tal vez la vida misma.
Entonces, tenemos que entender y acompañar, y siempre digo esto, armar una red de contención. Mi hijo necesita todo de mí. Yo, bueno, yo estoy bien, no importa. Yo siempre voy a estar bien. Mentira, no estás bien. Estás súper mal. Es mentira. No estás bien. Estás haciendo el como sí. Entonces, en esta charla yo invito a reflexionar, a pensar, a identificarte como familia, como terapeuta, como profesional de la educación, con todo esto, ¿no? Con todo estos discursos, con este análisis, con esta narrativa, con esta pragmática, y la importancia de las palabras. Mi hijo necesita todo de mí, bueno, yo estoy bien. No, hoy estoy re mal, hoy me siento mal, hoy no tengo ganas. Está mal que lo diga, está re bien que lo diga, no tengo ganas. Yo lo traje a terapia y la verdad me duele la espalda, me duele esto. Hoy no tengo ganas de escuchar la devolución. ¿Está mal? No está mal. Está re bien que lo puedas decir. Es liberador poder decir. Puedes decir que estás enojado con la vida, enojado con el diagnóstico, enojado con todo. Está re bien que lo digas. Si vamos por ahí y si entendemos que está muy bien que digas lo que te pasa, el desarrollo de tu hijo va a ser mucho más sano, porque vos estás siendo sincero con vos misma, cualquier miembro de la familia. Tengo un hermano que tiene autismo y la verdad me tiene harto los gritos, revolea todo, estoy cansada y esto no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la realidad de la vida misma. ¿Está mal que lo diga? No está mal que lo diga. Necesito ayuda. La verdad, llegué hasta acá, no puedo más. ¿Está mal que lo diga? Está súper bien que lo digas. Hoy tenemos muchas terapias en oferta, muchísimas terapias y muchas horas disponibles de terapia. Tengo que ocupar la vida de mi hijo y nuestra vida con todos los días y todas las terapias que existen. No, porque eso no va a cambiar la vida de tu hijo, eso te va a agotar. Y si un niño, siempre cuento esto, una psiquiatra argentina que dice velar al niño dormido, y el niño llega dormido a la terapia, que duerma un rato en la terapia. Eso es saludable, porque eso es comunicación. Y se duerme un ratito. Y esa es la terapia. Y si yo me dormí en sala de espera porque no aguanto más, me dormí. Uy, perdón, me dormí, me dormí en sala de espera. Tengo como familia derecho a que me pasen cosas y no cosas que me gusta que me pasen. La siguiente, por favor. El lenguaje y las metáforas cognitivas. Metáforas comunes: quemarse, ahogarse, cargar un peso, desaparecer, moldean la forma de sentir y pensar en el rol de cuidador. Es como si me estuviera borrando de a poco. Esto es algo tremendo que escuché. Es como si me estuviera borrando de a poco, pero mi deseo es desaparecer. Quiero desaparecer. Quiero otra vida, me compro otra vida. Esta que me tocó no me gustó. ¿Sí? Es como si me estuviera borrando de a poco. Está mal que lo digas, no lo digas. El tema, busca ayuda para que esto no suceda, para que puedas entender que vos tenés que estar bien para que tu hijo esté bien. Y por vos mismo. Lo haces por vos. No tengo que perder la vida por mi hijo. ¿Sí? Yo hago lo que puedo, como puedo, con las herramientas que tengo y seguramente va a estar bien y seguramente va a mejorar. Hay una vida de terapia, hay una vida de desarrollo, no todo tiene que estar siempre bien. La siguiente. Habla
Actos de habla indirecto, minimización del sufrimiento, el silencio como discurso, lo que veníamos hablando, la cortesía negativa. Ejemplo, estoy un poco cansada, pero nada grave. Seguro a otras personas le pasan cosas peores. Sí, siempre hay alguien que es más alto que yo, hay alguien que es más bajo que yo, siempre hay alguien que está peor que uno. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué yo voy por ese camino? ¿No? Y tengo que sentarme a reconfigurar. Y en esto siempre tiene que estar la familia. No tengo por qué cargar con esta mochila. Solo. ¿No? No está mal pedir ayuda. Pasamos a la siguiente. Conclusiones. El síndrome del cuidador no puede entenderse sin considerar la dimensión lingüística. Somos lo que decimos, somos comunicación. Si yo me digo todo el día que verdaderamente lo que me está pasando es una catástrofe y me quiero morir con esto y quiero desaparecer, yo me voy a quedar en ese lugar. El lenguaje moldea las emociones, las percepciones y roles asociados al cuidado. Implicaciones, repensar el discurso, escucharme, darme permiso y derecho. Y el discurso institucional. Esto es una llamada a los profesionales a poder empoderar a los cuidadores y visibilizar sus necesidades. Esa mamá, ese papá, esos abuelos están recansados. Digámosle que hoy se pueden ir un rato antes en la terapia, por ejemplo. Me piden un cambio de horario, colaboro, ¿sí? Hoy no puedo traer lo que le pedí, el nene, colaboro, no pasa nada, rearmo la terapia con otras herramientas, pero colaboro, ¿sí? Entender que el cuidador está agotado, y si se enoja conmigo, tal vez no se está enojando conmigo, está enojado con lo que le pasó en la vida, con tener un hijo que no deseó, en esa forma en la que se presenta este hijo. La siguiente. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Tal vez no sé si para preguntas, pero para algún comentario. La verdad es que la idea de esta charla es esto, una invitación a comprender y a entender que atrás de una persona con autismo, al lado, adelante y por todos lados hay un cuidador. ¿Sí? Y además entender que no es fácil, que las palabras determinan un montón de condiciones en lo emocional, que somos lo que decimos, que nada es gratis, pero si no nos cuidamos no podemos cuidar. ¿Sí? Entonces, como transmitir esta sensación de que una catástrofe puede ser algo que nos rompe la vida, es lo que nos tocó. El tema es cómo lo llevamos. ¿Sí? Y que el autismo es una condición de vida para toda la vida. Eso no lo voy a poder cambiar, pero sí mejorar. ¿Sí? No lo cambio, lo mejoro, acompaño. Y acompaño de todos los lugares. ¿Sí? Y pido ayuda, y busco ayuda. Y la ayuda no siempre es tan institucional. Cada uno busca ayuda como puede y se siente bien con lo que tiene cerca y le hace bien con lo que se identifica. Entonces, convocar a esto, a la empatía, a la sensibilización, a las redes de apoyo, a saber que una familia hace lo que puede con todos los hijos, que la crianza no es fácil, la crianza es un desafío, no tenemos por qué saber criar, no tenemos por qué saber todo, y que hoy nuestro hijo está bien, mañana decimos, hizo una involución. Son las olas de la vida misma, las terapias pasa lo mismo. No sobrecargar, no porque le pongamos más
al autismo, más terapias, más horas, más de esto, más del otro, eso no va a cambiar la condición de vida. Terapia justa, en el momento justo, ¿sí? Las terapias que le hacen bien, y no a todos los chicos le hace bien lo mismo. Pero sobre todo esto de los terapeutas empáticos. Yo me quedo con eso como terapeuta. Los terapeutas empáticos. Los que, insisto, ponerse en lugar, no nos podemos poner en lugar de la familia. Pero empatizamos y acompañamos. ¿Mm? Así que es una charla que está dirigida a la reflexión y al dar este puntapié para pedir ayuda. Dar este puntapié para poder sensibilizarnos y para poder comprender justamente que somos lo que decimos, somos comunicación. Humanizar los diagnósticos, ¿sí? Terminar con esto de tiene autismo, sin ni siquiera mirar a la cara a la familia. Y que el diagnóstico de autismo y la comunicación es un proceso. Venga dentro de 6 meses a ver cómo está este chico con las terapias. Va a los 6 meses y dice, no, y la verdad es que no, todavía no habla. Bueno, vamos a cambiar de terapeuta. Los chicos no se desarrollan por chips, son personas, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan a mí desde mi terapia, ¿y cuándo va a hablar? Y eso no te lo puedo responder. Yo soy sincera. No depende de mí solamente, depende de todo. Y depende que me estás trayendo a la terapia una persona pequeñita que todavía no habla. Pero si yo te pudiera dar tiempos, no estaría hablando de personas. Y además te estaría mintiendo. Estaría haciendo una predicción mágica. Así que bueno, si quieren hacer algún comentario, lo compartimos. Alguna reflexión, la compartimos. Hola Leti, ¿cómo estás? Habla Andrea, la mamá de Aye. Andre, ¿cómo estás? Acá llorando. Sí, digamos que bueno, no solamente la comprensión por parte de los terapeutas, o sea, también pasa, vos viste que Aye va a empezar primer grado, yo la saqué del colegio donde estaba por una cuestión de que sentía que la escuela no ayudaba, en el sentido de, bueno, vos conocés la historia. La escuela no ayudaba, la cambié, y ahora empezamos con la búsqueda para primer grado. Ya fui a 3 colegios y los 3 colegios a esta altura ya saben que para el año que viene para mi hija no tienen vacante. Y vos decís, sí. ¿cómo sigo adelante? Porque sinceramente uno siente que nada en dulce de leche. Es como que todo el mundo te va cerrando una puerta, te cierran otra puerta, te cierran otra puerta. Y vos decís, ¿qué hago? Les miento, ¿no? No digo nada, que la anoten y que después, ¡ah, sorpresa! Mi hija tenía TEA. Lo descubrieron ustedes, qué inteligentes que son. Qué madre poco comprensiva que no me di cuenta antes. Obviamente cuando vean la historia clínica van a ver que mi hija está tratada desde los 2 años. Pero es, uno se siente muy mal porque yo, o sea, no entiendo por qué esta situación, porque para una escuela especial te dicen, en el caso de Aye puntualmente, que no es una nena que tenga que ir a un colegio especial. Y en la escuela, entre comillas, común, normal o como le quieran decir, no me la quieren tomar. O sea, desde que Aye tiene 3 años, yo ya tuve 15 entrevistas en escuelas distintas para que me la tomen. O sea, de Padua, de General Rodríguez, de Moreno, de Luján, y en todos lados, siempre con anticipación, ya saben que no tienen vacantes. La que más me sorprendió fue una escuela que tenían 15 chicos en la sala y me dijeron, te la anotamos en lista de espera.
Y yo agarro y le digo, discúlpame, ¿y en qué número de lista de espera está? En el número 13. O sea, se tenían que ir todos los chicos de la sala, o sea, tenían que vaciar la sala para que mi hija pudiera entrar. Es Y tremendo, si no, André, lo que contás. y si no, tenés que ir a una escuela estatal donde están hacinados en una salita, que mi nena, donde hay mucha gente, se pone mal porque es como demasiada estimulación sensorial de muchos pibes corriendo, porque se pone nerviosa, whatever, lo que pase. Y la tengo que poner en un colegio donde la sala de 5 tienen 33 alumnos adentro. O si quiero llevarla a un colegio estatal primario, lo tengo que llevar a la escuela número 1 de Rodríguez, que es una de las escuelas que yo sé que tiene buena recomendación, pero que hay 5 primeros de 40 pibes cada uno. ¿Qué hace mi hija en un recreo con nada más 5 primeros de 40 pibes? Es terrible porque esta es la realidad. O sea, justamente Claudio y Ayelen y André, los papás de Ayelen, son padres muy cuidadores, ¿sí? Y que la verdad es que padecen y sufren todo esto. Yo los reto mucho también, ojo, no es que... No, Sí, a mí me encanta retarlos. Andrea a veces ni baja del auto porque sabe que viene ahí. Pero digo, es la realidad a la que te enfrentás como cuidador, y esta realidad es una batalla justamente contra, porque terminás enojado con todo el sistema educativo, terminás enojado con todo el sistema de salud, terminás enojado con todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu hija con autismo no la están mirando como una persona que tiene un montón de posibilidades. Porque Aye tendrá su chifle, pero en el consultorio se porta bárbaro. O sea, porque no le entienden, porque no le dan la oportunidad. Entonces, está cerrada la sociedad, está cerrada las oportunidades. Y acá es donde digo que nos quedamos con el autista y no con la persona con autismo. Claro. No le dan la oportunidad de conocerle. No le dan la oportunidad de decir, a ver, vamos a ver la Aye, a ver cómo podemos, qué estrategia. Mentira que no hay vacantes. Es mentira. Entonces, digo, esto es lo que a mí me enoja mucho, porque luchamos justamente con remamos en dulce leche. Bueno, ahí está la empatía, Leti, que vos decías de los profesionales, ¿no? Esto también se ve en la escuela. A veces, bueno, yo trabajo en nivel maternal y muchas veces tenemos que empezar a comunicar a las familias desde un lugar de empatía, cuestiones que vamos viendo en los chiquitos, y no siempre se ven desde un lugar empático. A veces nos encontramos con informes muy duros desde el lugar de profesional, o te encontrás con escuelas que lo único que pretenden es que ese niño tenga un informe de manera inmediata, ¿no? Como para poder poner ya una etiqueta a ese niño y ver, como dice la mamá de Ayelen, si encaja o no en esa escuela, si quieren tomar o no en esa escuela. Y esto lo vemos desde bien pequeñitos. La empatía tiene que partir de todas las áreas que tratan a los chicos, desde el nivel maternal, las terapias, la escuela, el equipo terapéutico de la escuela, el equipo de orientación de la escuela, todos tenemos que ver, como vos bien decís, que ante todo son personas, son niños. No estar pidiendo tanto informe antes de dar una vacante. No sé. Es que además, a Silvi ya la conocí, somos muy amigas, colegas, atendiendo a niños de su jardín. Sí. Y la verdad, a mí me sorprendió, ¿y por qué me debería sorprender esto? Es al revés, cómo en su jardín cuidan a los niños con condiciones especiales. Me tendría que sorprender cuando los tratan mal, no cuando trabajan bien como en el jardín de Silvi. Es que ¿Nos sorprende al revés? Nunca pregunté si el niño tenía alguna condición de espectro autista. Ante todo,
era el niño el que tenía que venir al jardín. Después veíamos cómo íbamos acompañando, pero primero el niño. Y terminás eligiendo la escuela que te da una vacante, no la que vos elegiste. Tal cual, tal cual. ¿Es así? Y terminás, ¿viste cuando decís, uy, me trató re bien, ¿y por qué debería tratarte mal? Naturalizamos, que en la charla también lo dije, naturalizamos este maltrato. Sí, totalmente. Naturalizamos la discriminación. Uy, me quedo sorprendido porque la verdad lo trataban re bien. Y sí, pero ¿por qué debería ser de otra manera? Bueno, todo esto es un cambio de paradigma. O sea, sí, luchamos contra la corriente, luchamos contra el sistema. Estamos, creo que también, en una época de transición, porque pasamos de los no diagnósticos, ¿no? A los diagnósticos excesivos. Totalmente, ¿sí? Sí. Porque hoy, en agosto, 1 de cada 36 personas va a tener autismo. Agosto 2025, esas son las estadísticas predictivas. Entonces, convivimos con el autismo, ¿sí? Entonces, no podemos Pero hoy no saber. Perdón, es difícil cuando a tu hijo, mi nena se llama Celeste Ayelen, y para todos lados donde vas, el primer nombre no es Celeste, es Tea Ayelen, porque no está el nombre de mi hija, no les importa el nombre de mi hija, no les importa las habilidades que tiene, no, lo que importa es la primera palabra, ¿no? Es como cuando muchas veces nos dicen al chico que tiene autismo, no le digas, no corras, porque él no lo capta y se queda con el correr, ¿no? Bueno, vos cuando vas a una escuela, vos decís Tea Ayelen, es al revés, se quedan con el TEA y se olvidan de la Ayelen. Y si decís Ayelen TEA, se olvidan de Ayelen y se quedan con el TEA. O sea, es una cuestión, y que, por ejemplo, la última parte cuando decías cómo uno se siente. Sí, sinceramente yo le decía a mi marido, Aye está hace 5 años con nosotros. ¡Wow! ¡Un monstruo! Hace 5 años que está con nosotros, Aye es adoptada, vos lo sabés, el resto no. Y de pronto, bueno, ¿qué, mi amor? ¡Ay, es la cara, qué linda que te quedó! Está re buenísima. Y ya no sé, ¿qué, mi amor? Está feliz, es una cara feliz, qué hermosa. Tiene que venir a esperar turno. Claro, ella no me deja. Es que aparte, Aye es así. Una de las cosas que tiene es que si ve que yo estoy hablando con alguien, automáticamente, como le dice al padre, mami es mía. Oh, sí, bueno. Y se pone adelante y se acabó. Andrea no habla con nadie. Pero como estaba diciendo, hace 5 años nosotros adoptamos a Ayelen. Y en esta situación, encima, tenemos esta cuestión, como vos decías, ¿no? De que no inscribirla en el lugar donde uno quiere, sino te dan la vacante, porque en nuestro caso, encima nos corren con bueno, pero la chica no está escolarizada, entonces nosotros tenemos que informar a las autoridades, o sea, ya de por sí pasamos 2 millones de cosas para poder adoptar, ahora son 2 millones de cosas de papeles que hay que informar al juzgado. Es el día de hoy que si yo pongo un estado en el WhatsApp, la primera que lo mira es la psicóloga del juzgado, ¿no? Y uno dice, tengo una presión por acá, tengo la otra presión por acá, uno siente que se va aplastando, y a mi marido le decía, vos viste una foto mía de hace 5 años y mirás una foto hoy, y a mí se me cayó la vida. Ahí está. ¿No? Es justamente, este es el resumen de la charla de hoy. Justamente, me aplastó. Miré el espejo y no sos la misma persona. Exactamente. Me aplastó. Yo me miro en la foto y tengo otra cara, y vos decís, ¿qué me pasó, por Dios? Y a esto de pedir ayuda que vos planteabas, me ha pasado, yo hace 12 años que hago terapia. Empezamos por el tema de del tratamiento de la fecundación in vitro, y hace 12 años que estoy en terapia, y tuve que cambiar de psicóloga, porque mi psicóloga me planteaba, Andrea, ¿en la sesión alguna vez vas a hablar de vos? Siempre hablamos de Ayelen, hablamos de Ayelen, quiero saber de vos, háblame de vos. Y que mi vida pasa por Ayelen. O sea, luchar con los colegios, luchar con la mirada de la sociedad, cuando Ayelen hace un berrinche
en un supermercado o en la calle, que todo el mundo te mira para ver qué le hiciste a la nena, ¿no? Los médicos, los turnos, que te atienda un psiquiatra, que te atienda un psicólogo, y todo mi problema pasa por ahí para querer que mi hija el día de mañana tenga una buena posibilidad de salir adelante. En realidad queda desdibujada tu hija por la lucha con el sistema, porque Totalmente. termina siendo una batalla entre la familia y el sistema, entonces los chicos empiezan a quedar desdibujados. Y uno también, porque unos, como dijiste a lo último, por lo menos yo me sentí muy identificada y hasta se me escaparon algunas lágrimas, uno también se siente que se va perdiendo en ese camino. Porque llega un punto que vos decís, no tengo más fuerza, no sé de dónde sacarlo. Esto de remar continuamente en dulce de leche, se te cansan los brazos, llega un momento que decís, ¿qué hago? O sea, yo hasta llegué, tengo familia en España, a hablar con ellas, a ver cómo se manejaban en España, para decir, bueno, nos vamos a España. Los dos somos viejos, no sé qué vamos a hacer en España, pero si hay una mejor performance, por decir un mejor trato, y me sorprendí porque me enteré de que no. O sea, sí hay muy buenos especialistas, hay todo lo que, pero la mirada de la sociedad sigue siendo la misma. Estamos en un momento de transición y pasa lo mismo que con la educación en la crianza. Pasamos de te miro y te callas la boca o te doy un cachetazos a la crianza respetuosa, que los chicos verdaderamente toman el poder de las decisiones. Entonces estamos en una transición, ni una cosa ni la otra. Y ahora estamos en una transición habiendo más diagnóstico, las escuelas están totalmente sobrepasadas porque no hay las suficientes capacitaciones, porque verdaderamente también los docentes tienen que decir, yo no puedo con esto porque yo no estudié esto, yo no lo sé, yo no conozco cómo va a ser, las escuelas no están armadas, la salud lo mismo, todos cuelgan el cartelito de trabajo, discapacidad, autismo, ¿qué formación tenés? No, soy especialista, no, ¿qué formación tenés? ¿Se entiende? O sea, yo creo que pasa muchísimo por la capacitación y que cuando vos, o sea, todo lo que significa desde lo teórico unido a la práctica, ahí está. No tenemos por qué saber todo, no tenemos por qué saber trabajar con todas las problemáticas. El tema está dónde están esas escuelas que están preparadas, dónde están esas escuelas que se forman. Bueno, esto es todo un debate, porque insisto, no todos los docentes saben y no tienen por qué saberlo, saben de educación, no tienen por qué saber de autismo. Hoy hay que capacitarse. Y las Es que yo lo veo desde la misma escuela en la que estoy trabajando, que es la 907, que es un jardín. En sala verde, que es la sala de 5, que es en la que tendría que estar mi hija, en la que está mi hija, pero no en ese jardín, son 35 chicos. Bueno, y hay 3 chicos con TEA, 1 diagnosticado y los otros 2 no. Y hay una maestra y una preceptora para 3 salas. La preceptora, la maestra para esa sala y una preceptora para 3 salas. Y por momentos el nene, que es el que está diagnosticado, se escapa de la sala, se tira al piso, grita. Bueno, digo, lo normal. ¿Y cómo se trabaja desde el lugar del docente también? Porque también me pongo como docente. ¿Cómo trabajás de docente con 35 chicos en una sala con 3 casos, con una sola preceptora, y que encima no tienen acompañante porque no están diagnosticados, al otro nene todavía no le pusieron acompañante? Digo, es muy difícil también para la escuela. Pero, ¿por qué? Porque esos chicos tampoco pueden ir a otro tipo de escuela porque no hay vacantes. Entonces todos caemos en el mismo lugar. Por supuesto. Y no es solamente acá. En Capital Federal mi marido tiene compañeros que también tienen chicos con autismo y tuvieron que terminar poniendo en escuelas estatales de Capital Federal porque tampoco podían ubicarlos en escuelas privadas. Por supuesto. Entonces, bueno, no es algo de provincia solamente, también en Capital. Este es el gran tema y los profesionales que hacemos capacitaciones
Yo creo que tenemos que seguir capacitando a otros profesionales, porque el saber, si queda en el saber, digamos, en la persona que sabe, no fluye, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces hay que seguir capacitando, hay que cambiar estructuras edilicias, con lo poco o mucho que hay que buscarle la vuelta. Yo soy una convencida de que en una escuela, si tenés que poner un espacio de calma sensorial, lo podés hacer con 2 trapitos y un almohadón. El tema está saber hacerlo, pero para eso tenés que conocer del autismo. Cuando se nos finaliza la charla, Aye anda por ahí seguramente, mandale un beso y decirle que la espero en el cónsul. Gracias siempre por los... ¡Hola, Aye! ¡Te amo! Te amo. ¡Te amo! Así que bueno, muchísimas gracias por los testimonios, gracias por haber escuchado la charla, a todos los profesionales, a la familia, gracias por tomarse el tiempo, y la idea es empezar gracias Hernán, que está siempre, crecer juntos con esto, con lo que podamos y lo que tenemos, pero algo siempre podemos hacer. Los saludo. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos por este espacio, Leti. Es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Así que bueno, Leti, más que nada les comunicamos también que no dejen de seguirnos en lo que es Neurovida, en nuestras redes.ar, para poder seguir estando informados sobre los próximos encuentros, que vamos a estar haciendo encuentros de manera mensual. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Un placer. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Que tengan buena semana. Gracias. Igual. Chao, adiós, igualmente. Gracias.